Otro personaje que estuvo ejerciendo la presidencia de la República, Felipe Calderón. Y esta es la noticia número 2 de la portada de los periodistas. ¿Por qué razón? Bueno, porque Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, acusó precisamente a Felipe Calderón, quien se ostentó como presidente de México entre 2006 y 2012, de colaborar con grupos del narcotráfico durante su gobierno. Y también lamentó que no ha sido juzgado por ello. En una entrevista con el youtuber G, Sandra Ávila Beltrán, que estuvo presa precisamente acusada por Calderón, manifestó lo siguiente: fui la primera persona que él detuvo en su sexenio y me fabricó un delito para poder sentirse un buen presidente o buen mexicano cuando él colaboraba con cárteles mexicanos, donde él recibió mucha de la fortuna que tiene ahora, que gozan él y su familia del narcotráfico. ¿Y quién lo juzga? La mujer, sí, en efecto, dejó el Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Tepic, Nayarit, el 7 de febrero de 2015, luego de que el segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito revocó la sentencia en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En esta entrevista difundida ayer, la llamada Reina del Pacífico, Sandra Ávila Beltrán, insistió también en que fue extraditada ilegalmente a Estados Unidos y reiteró que Calderón le destruyó la vida. También enfatizó: quiero decirle muy especialmente al expresidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México. Un sexenio sangriento donde, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ha sido el sexenio donde hubo más violaciones a los derechos humanos y a la ley, donde fui su chivo expiatorio. Y añadió: ¿por qué Genaro García Luna es enjuiciado y Calderón no? Si era el jefe de García Luna. Bueno, veamos este video que le hemos preparado para usted al respecto. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, acusó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa de colaborar con grupos del narcotráfico durante su gobierno. También lamentó que no ha sido juzgado por ello. Fui la primera persona que él detuvo en su sexenio y me fabricó un delito para poder sentirse un buen presidente o buen mexicano cuando él colaboraba con cárteles mexicanos, donde él recibió mucha de la fortuna que tiene ahora, que gozan él y su familia del narcotráfico. ¿Y quién lo juzga?, expuso en entrevista con el youtuber G. Sandra Ávila abandonó las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Tepic, Nayarit, la noche del 7 de febrero de 2015, cuando al quedar libre luego de que el segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito revocó la sentencia de 5 años de cárcel, además de 1,000 días de multa que con anterioridad un juez federal en Jalisco había dictado en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ávila Beltrán interpuso en 2014 un recurso de apelación en contra de la sentencia, que fue revocada por dicho tribunal bajo el argumento de que la mujer fue juzgada por el mismo delito con anterioridad en México y en Estados Unidos. Durante varios años, la mujer de ahora 61 años de edad fue un objetivo de la justicia de México y Estados Unidos, cuyas autoridades buscaron vincularla al narcotráfico, una acusación que no prosperó en tribunales, pese a los señalamientos y a la implementación de un operativo denominado Muscle. La Reina del Pacífico consideró que el sexenio del expanista Felipe Calderón, de 2006 a 2012, ha sido el más cruel para México.
¿Por qué es importante que lo diga ella? ¿Por qué es importante que Sandra Ávila Beltrán lo mencione? Porque efectivamente Felipe Calderón la acusa a ella personalmente, a ella la señala directamente de ser narcotraficante sin siquiera probarlo. El viernes 28 de septiembre del 2007, cuando es detenida junto con su pareja, a los 2 días después, sin haber sido juzgada, sin haber pasado por un tribunal, el presidente Calderón, el entonces presidente Calderón, dice lo siguiente: el viernes pasado fueron detenidos, entre muchos que se han detenido este año, la verdad ya perdí la cuenta, 2 de los delincuentes más peligrosos y de los más importantes de América Latina. Una es la famosa Reina del Pacífico, Sandra Ávila, dice él, o Reina del Sur, Sandra Ávila Beltrán, y otro es un colombiano, Juan Diego Espinosa Martínez. En su momento, esto provocó una reacción desde el presidente, desde Julio Scherer García hasta Álvaro Miguel Ángel Granados Chapa. Él le dedica una columna a Felipe Calderón diciendo inocente o culpable. Y él cita justamente esta declaración que dice él: al emitir así un dictamen, al emitir Calderón un dictamen que se basa solo en información sesgada de sus colaboradores, el presidente de la República actuaba según la pauta establecida por la Procuraduría General de la República, o con aún mayor énfasis por la Secretaría de Seguridad Pública, de la que depende la Policía Federal. El veredicto presidencial fue no solo ilegal y apresurado, sino erróneo. Dice Granados Chapa en una de sus últimas columnas, de hecho es una de las últimas columnas de él en el año en el que fallece, Miguel Ángel Granados Chapa, dice él, agrega lo siguiente: en diciembre pasado, Sandra Ávila Beltrán, motejada a la Reina del Pacífico por el gobierno y no Reina del Sur, título que corresponde a la novela de Arturo Pérez Reverte, quedó absuelta de los delitos por los cuales se le encausó a partir de 2007, poco después de su detención. Los jueces no hallaron sólida la acusación de narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero que se le imputaron. En rigor tendría que haber sido puesta en libertad hace 3 meses, pero se le mantuvo en prisión porque está abierta otra causa penal en la que es protagonista, la relativa a una petición de extradición proveniente de la justicia americana. Y Calderón se excede con ella con el afán de mostrarla, de exhibirla. Es octubre de 2007, Calderón está conduciendo al país hacia esta guerra y Calderón necesita mostrar trofeos de guerra, y entre los trofeos de guerra que él presenta está justamente el de la llamada o moteada, como dice Granados Chapa, la Reina del Pacífico. Calderón dice la Reina del Sur, la Reina del Pacífico, Reina del Sur, en realidad porque seguramente no ha leído el libro de Pérez Reverte, pero esto fue motivo no solamente de críticas en la prensa, sino también fue razón que se exhibiría después para que esta señora fuera liberada como inocente, sí, de lo que Calderón le acusaba a Álvaro. De hecho, Julio Scherer García escribe este libro, La Reina del Pacífico, es la hora de contar, un libro que publica efectivamente el fundador de la revista Proceso en 2008, justamente después de que es encarcelada Ávila Beltrán, y el periodista Julio Scherer García tiene numerosas conversaciones con ella en el reclusorio. Hay un párrafo con el que comienza precisamente este libro, Alejandro. Dice: Sandra Ávila Beltrán ha vivido como ha querido y ha padecido como nunca hubiera imaginado. En los extremos
se han tocado la riqueza y la muerte. Ahora habita en la cárcel. Soez el concreto negruzco de los muros que cancelan el exterior. Soez el lenguaje. Soez su estridencia. Soez la locura que ronda. Soez el futuro como una interrogación dramática. En la sala de juntas del reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla, la reina del Pacífico iría dando cuenta de su vida. A lo largo de sus 44 años, ha escuchado ráfagas de metralleta que no logra acallar en los oídos. Ha escapado de la muerte porque no le tocaba morir. Ha galopado en caballos pura sangre y ha llevado de las riendas ejemplares de estampa imperial que siguen la marcha de Zacatecas. Ha jugado con pulseras y collares de oro macizo. Se ha fascinado con el esplendor de los brillantes y el diseño surrealista de piedras inigualables. De niña, entrenada al tiro al blanco en las ferias, ya mayor ha manejado armas cortas y armas largas. Ha disfrutado de las carreras parejeras, las apuestas concertadas al puro grito sin que importe ganar o perder. Ha participado en los arrancones de automóviles al riesgo que fuera y ha bailado los 10 completos con pareja o sin pareja. Absolutamente femenina, dice que le habría gustado ser hombre. Este es el inicio del libro La Reina del Pacífico de Julio Scherer García, que en agosto, un mes como hoy, como ahora, pero del 2008, publica este libro de una mujer que ahora se pasea en las redes sociales después de haber sido absuelta, y el de esta acusación sobre Felipe Calderón es contundente, Alejandro. Sí, porque Felipe Calderón no solamente la presume como un trofeo el día 30 de septiembre de 2007, estaba empezando su guerra y la presume como un trofeo, sino que además la pone como ejemplo. Dice: la detención de estos dos personajes, Sandra Ávila Beltrán y Juan Diego Espinosa Martínez, de estos dos personajes permitieron desmantelar un vínculo para pasar cocaína desde Colombia hacia México y Estados Unidos. O sea, él la condena como narcotraficante a Sandra Ávila a los 2 días de que la han detenido. Y Julio Scherer agrega en su libro Historias de Muerte y Corrupción la siguiente parrafada, 2 párrafos que me permito leer a continuación. Dice: más allá de que el expediente del caso se mantuviera aún sin abrir y Sandra Ávila fuera inocente mientras no la condenara un juez, la acusación del presidente le resultaría demoledora. La televisión haría su parte en el caso de la Reina del Pacífico. Fíjate nada más, otra vez abro un corchete aquí, otra vez los medios al servicio de Calderón. Dice: la televisión haría su parte en el caso de la Reina del Pacífico, lanzada al desprestigio desde la cúpula del gobierno. La presentó soberbia, desafiante, el rictus revelador de los labios, el insolente largo paso de sus piernas. Al margen del abuso en el ejercicio del cargo, el presidente Calderón violentaba el Estado de Derecho en su propia esencia. Sin equívoco posible, el Ejecutivo Federal invadía funciones que no le correspondían. Su incursión en los terrenos del Poder Judicial estaba fuera de lugar. El ansia de dominio asoma por ahí. La supresión de los poderes paralelos. Eso es lo que escribe Julio Scherer, y tal cual, como decía hace un momento, Miguel Ángel Granado Chapa le dedica además otra parrafada al análisis de este caso, Álvaro, efectivamente, donde habla de cómo una mujer es convertida básicamente en enemigo público número 1 por el presidente de México sin tener una sola evidencia. Y ni tan no tenía evidencia y solo utilizaba las tarjetas que le entregaba Genaro García Luna
que no tenía evidencia, que ella después es liberada porque no se le puede comprobar ninguno de los delitos por los que Felipe Calderón la acusa. Por eso, el señalamiento de ella el día de hoy a Felipe Calderón tiene todo el sentido. Es una mujer a la que le robaron años de su vida y que tuvo que salir en libertad después de haber sido humillado por los medios y por el presidente de México, Álvaro. Es que, en efecto, Alejandro, este individuo empleado de Iberdrola durante un periodo después de dejar el cargo de titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, hoy es el más contundente crítico de las violaciones al debido proceso y a través de su cuenta de Twitter, a través de sus conferencias, da clases de moral, de ética y de derecho. Sí, y este claro. individuo, precisamente, cuando se ostentaba como presidente de México, después del monumental fraude que cometió, el 3 de octubre del 2007, antes de cumplir su primer año de gobierno, ya en medio de la guerra que él declara, en efecto, acusa, juzga y sentencia, entre otros, a esta mujer. La llama delincuente peligroso, y una de las delincuentes más peligrosas y más importantes de América Latina. La sentencia, por eso, además de Miguel Ángel Granados Chapa, efectivamente, Julio Scherer García habla efectivamente cómo el Ejecutivo Federal invadía funciones que no le correspondían. Su incursión en los terrenos del Poder Judicial estaba fuera de lugar. El ansia de dominio asoma por ahí. La supresión de los poderes paralelos. Pues sí, una violación clara del Estado de Derecho y de la presunción de inocencia. Bueno, por eso ahora esta señora, Sandra Ávila, habla como habla de Felipe Calderón. Y de eso, hasta ahora, Calderón, ni una sola palabra. Bueno, como es su especialidad. En los casos en los que directamente está involucrado, como en el caso de Genaro García Luna, como en el caso del operativo Rápido y Furioso, que ahí, calladito. No, Álvaro, como en el caso del Michoacanazo, donde agarran a 11 alcaldes, a funcionarios públicos, y la mayoría de ellos son liberados, y la mayoría de ellos huye, porque yo no sé si ellos eran narcotraficantes, yo no sé, los liberaron porque no pudieron comprobarles absolutamente ningún vínculo con el crimen organizado, así de simple. Y Felipe Calderón los convierte, sí, en parte de su guerra y los convierte en trofeos. Llegan los helicópteros, se suben a los alcaldes y claro, mientras tanto incendia vestidos un país de amarillo, entero. Alejandro. Vestidos Acuérdate. de amarillo, claro. Vestidos de claro amarillo, porque era el color del PRD al que combatía en aquel momento Calderón. Bueno, Claro. a una parte, a la otra la cachondeaba. A los que hoy dirigen el PRD, precisamente. Sí, claro. Mira, a ver si bueno, Alejandro, justamente, a ver y no si solamente, podemos... perdón que te interrumpa, no es solamente el michoacanazo. Acabamos de informar cómo ese fiscal, cómo ese agente del Ministerio Público del Michoacanazo, Calderón lo hizo su procurador de la extinta Procuraduría General de la República, y hoy es el fiscal del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Me refiero
a Irving Barrios Mojica, ese fiscal del Michoacanazo. Y tal cual, los viste de amarillo para evidenciarlos, o sea, con toda la hazaña. Bueno, hay en ese libro de historias de muerte y corrupción, vale la pena porque casi cada caso en el que se mete, casi cada uno de los casos en los que se mete Julio Scherer, pues hay abuso de poder, hay excesos, hay abusos cometidos por este señor cuando fue presidente de la República. Y creo que en realidad para toda la cantidad de daño que hizo, desde, no en abstracto, porque luego, pues sí, hay políticas de Estado que provocan muertes, como es su declaración de guerra, que provocaron muertes, pero hay casos puntuales, muy específicos, en donde hay saña y odio. Hoy hace unos momentos comentábamos aquí, Álvaro, antes de que empezara el programa, Álvaro Delgado y yo comentábamos un texto justamente de Josefina Vázquez Mota, Álvaro, de Julio Scherer, lo que es terrible, es un texto breve de Scherer, donde habla de Josefina Vázquez Mota, de una reunión a la que lo invita en ese de historias de muerte y corrupción, a una reunión a donde la invita Josefina Vázquez Mota, lo invita a él, y luego se ven, y es un desencuentro en realidad. Había estado antes Rafael Rodríguez Castañeda, director de proceso, había estado con Josefina Vázquez Mota en marzo del 2009, y ahí arreglan una reunión justamente con Julio Scherer, y luego él va, pues sí, va y se llega, a lo mejor vale la pena, si lo tienes a la mano, lo leímos en 2 patadas, Álvaro, porque son de esas cosas, ya para pasarnos a la otra nota, porque también es bastante buena, porque de esas cosas que va la oportunidad para que la gente las escuche. Se llama Doña Josefina, ¿lo tienes a la mano? Sí, claro. Sí. Donde empieza con Rafael Rodríguez Castañeda, ¿lo tienes ahí? Lo empiezo. Adelante. Rafael Rodríguez Castañeda conversó con Josefina Vázquez Mota el 23 de marzo de 2009. El encuentro entre el director de proceso y la secretaria de Educación Pública fue inusual. Desde hacía largo tiempo la revista había sido excluida de cualquier trato con los hombres y las mujeres del Ejecutivo Federal. De buen humor, el periodista le dijo a la funcionaria que ahora se le disipaban dudas y quedaba enterado de que en el gobierno subsistían zonas de libertad. La conversación entre ellos fue amable. En su transcurso, doña Josefina había expresado que pronto, quizá esa misma tarde, buscaré la oportunidad para que ella y yo, Julio Scherer, conversáramos. Transcurrieron algunos días sin noticias de la titular de Educación, de suerte que busqué a su jefe de prensa, Abelardo Martín, amigos desde la época de Excelsior, para averiguar qué ocurría con el eventual encuentro. Le dije en el tono más amable de una fácil ironía que aguardaba impaciente el momento de la reunión. Abelardo me comunicó que la señora y yo nos veríamos en el Estoril, en Campos Elíseos, y que ya me haría saber la fecha y hora del encuentro. Más tarde me notificó que nos encontraríamos en la Taberna de León, en el sur de la ciudad. Finalmente, la cita se cumpliría en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en el sur. Nos veríamos a las 20 horas, el 30 de marzo. Llovía esa noche y calaban el frío y el viento. El comedor que me fue asignado participaba de la ineludible atmósfera desangelada. Sobre una mesa enorme, de esas de los consejos de administración, habían sido dispuestos 3 platos, 3 servilletas, 3 vasos, 3 copas y 3 juegos de cubiertos. Tras unos minutos de espera, apareció un mesero. Me vio, cumplió con el saludo y advirtió señalándome una silla. La señora se sienta allí. Sí, señor. ¿Le ofrezco algo?
Espero a la señora. Un segundo mesero se hizo presente. Como el anterior, apuntó con el índice y me dijo: la señora se sienta ahí. Había 2 sillas más, una para Abelardo y sin duda la otra para mí, frente a la anfitriona y su acompañante. Hube de guardar otro rato en formal conversación con Abelardo y al fin saludé a la señora. Al instante me cubrió con palabras de bienvenida y frases que hablaban de una amistad consagrada. Sin imaginarlo, escuché súbito: recuerdo con emoción nuestro desayuno con el presidente Calderón en el Libanés. Va para 1 año. ¿Y qué desayuno, don Julio? Siguieron sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres, todo un lenguaje apasionadamente evocador. El desayuno fue hace años, señora, y no hubo conversación alguna que pudiera recordar. Fue un monólogo, señora. A partir de ese momento, supimos la señora, Abelardo y yo, que la cena iría por mal camino. La conversación, en efecto, careció de sentido. Juntos en el desagrado, bebimos sin prisa un tequila y comimos 3 tacos y un filete de atún. No habría espacio para un café y la sobremesa hubiera sido impensable. A punto de las buenas noches, le dije a la señora de mal humor: aún tiene tiempo, señora. Sálgase. Esto no va a ninguna parte. La secretaria de Estado me tendió la mano, largo su brazo. 2 días después, el presidente Calderón prescindía públicamente de Josefina Vázquez Mota como titular de Educación Pública. La señora, sorprendida, desarmada interiormente, estuvo cerca de la pérdida de la conciencia. Hubo que acercársele una silla para prevenir un espectáculo doloroso. Escuchó, sentada, el discurso del presidente, sin energía para comportarse con mínima naturalidad frente al descalabro que la exhibía. No obstante, unos meses después, el 7 de junio, anunció enjundiosa su decisión para contender por la presidencia de la República. Pues ese es Calderón. Hasta ahí el relato de Julio Scherer García. Y digo yo, porque lo evoco, Alejandro, el episodio penoso, no solamente de esa cena que la retrata, la describe con precisión Julio Scherer García, sino aquella escena en la que Calderón, prepotente, anuncia públicamente que ha removido, que ha cesado a Josefina Vázquez Mota como secretaria de Educación. Y en efecto, se desvanece la mujer, casi cae al piso. Después diría que tenía ciertos problemas y la humilla. Fue una humillación. La humilla, porque ese es Calderón. Por eso llegamos a este relato, porque ese es Calderón. En efecto. Y después ella se impone al delfín de Calderón, a ese oscuro, mediano, gris secretario de Hacienda y de la Sedesol, Ernesto Cordero. Pues lo vence Josefina Vázquez Mota en el PAN. Y Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial, no solamente vuelve a sufrir la traición y la humillación de Vicente Fox, Alejandro, que se convirtió en matraquero de Peña. También el maltrato y la traición de Felipe Calderón, ya no digamos que no la apoye de manera legal, no, la socava, la sabotea a través, entre otros, de Roberto Gil Suart, a quien Calderón impuso como coordinador de campaña.
Es el creador de aquella frase, Josefina diferente. Y es aquello un caos. Desde los primeros spots de Josefina Vázquez Mota, que fueron hechos, aquella en el que aparece con un fondo negro y ella cadavérica, los hizo el Pedro Torres, productor, y un productor que contrató Alejandra Sota, la vocera de Felipe Calderón, que tenían el propósito de hundirla, como la hundieron. Ese es Felipe Calderón, el oscuro, el truculento, el mentiroso, el fraudulento. Por eso, caray. Por eso Sandra Ávila Beltrán, acusada de narcotráfico, sale hoy y dice, ¿quién lo va a juzgar a este señor? Que tenía un gobierno que servía al crimen organizado. ¿Y sabes quién más piensa lo mismo que Sandra Beltrán, para desgracia de Felipe Calderón? Bueno, nada menos que los fiscales de la Fiscalía de Nueva York. Hoy publica El País un texto, y le voy a dar nomás lectura al primer párrafo para que vean ustedes si no. Genaro García Luna trabajó para el cártel de Sinaloa y fue clave para su expansión criminal. Ese es el caso que la Fiscalía de Nueva York ha construido con grabaciones encubierto, nuevos documentos y testimonios en contra del exsecretario mexicano de Seguridad Pública, la cara más visible de la guerra contra el narco que lanzó el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Los abogados del exfuncionario lo niegan rotundamente, se han enfrascado en una batalla judicial para evitar que esas evidencias sean aceptadas y retrasar el juicio hasta el próximo año. Las pruebas en disputa presentan a García Luna como la cabeza de una red que premiaba con sobornos a periodistas afines y castigaba con amenazas a sus detractores, directamente financiada con dinero que recibía de la organización criminal. Se le acusa también de urdir un plan desde la cárcel para intimidar a testigos dispuestos a declarar en su contra.